Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes, día 12 de abril, con el futuro del mini S&P500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y venga, vamos a empezar el análisis de la sesión de hoy. Una sesión, ahí he puesto el titular, el S&P500 perdiendo ya el 50% de todo lo subido en el mes de marzo. Estamos en ese retroceso del 50% de ese último tramo alcista. Vamos a verlo en los gráficos. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considera como asesoría en materia de inversiones. Echemos un vistazo también al calendario económico. Hoy es importantísimo recordar que tenemos a las 2:30 hora española peninsular, una hora antes de la apertura americana, el importante dato de IPC. Estamos ante un momento muy sensible a esta publicación macroeconómica, una inflación que va subiendo pues en cada dato que se va publicando y que se espera también en este mes pues una nueva subida. Así que va a haber movimiento a esa hora en los mercados y veremos pues una hora después en la apertura pues dónde estamos y habrá que rectificar, habrá que ajustar niveles. También quiero destacar la publicación, ya una vez finalice la sesión americana propiamente dicha, aquí estamos hablando en España 6:10 de la tarde, donde se van a producir declaraciones de Brainard. Esto ya ocurrió la semana pasada, también el martes. Hubo pues unas declaraciones muy duras y de Brainard y eso movió muchísimo el mercado. Así que también atentos a esa hora, un poco a esas declaraciones. Vámonos al mercado. Empecemos con el análisis del futuro del mini S&P500, gráfico diario, sesión ayer muy bajista. Fijaros qué vela nos dejó. Una vela cerrando muy en la parte inferior de todo el rango, aunque no cerró en mínimos, pero casi. Y que ya en la sesión de hoy lo ha llevado a tocar ese nivel que ya comentábamos, era un potencial soporte, 4.400, esos máximos aquí en diario que veíamos, que dejó el precio a principios de marzo, y ya lo tenemos en el 50% de corrección técnica de este tramo alcista desde los mínimos del mes pasado. Así que un punto importante de soporte para este índice. Muy importante para este índice, 4.400, marca un poco el límite de esta estructura alcista. Si perdemos este nivel, nos veremos enfrentándonos con la zona aquí del 61,8% de retroceso, donde también técnicamente tiene un soporte que es este máximo común de esa estructura de giro. Estamos hablando de los 4.325 aproximadamente. Pero ya perderíamos un nivel que es importante. Es este último máximo aquí que marca un poco esa estructura y 50% de retroceso. Vamos a bajar marcos temporales inferiores, 4 horas. Aquí fijaros también, y esto también lo veremos en el Nasdaq, para encontrar un poco más en detalle, ¿no?, ese nivel, aquí en 4 horas os lo muestro. De ese doble suelo que veíamos ahí en diario, ese máximo común, que dices, bueno, ¿dónde lo cojo, no? Aquí, ¿dónde lo pongo para saber que cuando el precio llegue a esta zona, si es que llega, por supuesto, puede encontrar soporte, ¿no? Bien, pues de alguna manera, cuando ya este nivel, que era resistencia, se rompió al alza, me gusta ver a veces en el gráfico de 4 horas o 1 hora, para encontrar más en detalle, ¿no?, esos niveles, pues un poco cuando se produjo y como el throwback, esa corrección técnica, esa resistencia rota. Y fijémonos cómo el precio, después de su ruptura, ahí a principios del día 17, hubo ahí la corrección, ¿vale? Un poquito, por eso he marcado yo este nivel, ¿vale? Ahí hubo un punto de acumulación después de la ruptura. Pullback a esta zona, 4.320, 4.340, sería un poco lo que yo he ajustado para marcar un poco el soporte potencial que tiene el precio si pierde los mínimos del día. Aquí en 4 horas vemos el último tramo bajista,
Aquí, desde los máximos del día 8, todo el impulso que ayer rompió ese nivel de soporte importante, los 4.400, y que ahora pues es una zona de importante resistencia potencial. Además, he marcado un poco los retrocesos de FIBO de este tramo bajista, y aquí coincidirían pues ese 38%, 50%, por tanto un punto posible, ¿no?, de llegada del precio ante la zona de soporte rota y esa corrección de FIBO que también hace de confluencia de resistencias ahora. La media de 200 en 4 horas, los 4.400 aproximadamente, han actuado hoy, en la sesión de hoy, muy bien de soporte, haciendo frenar el precio. También ahí comentábamos que teníamos toda esa zona de máximos en diario, una confluencia importante de soportes, y desde aquí nos ha dejado pues bueno, a los mínimos del día y se está produciendo una corrección que ya veremos dónde termina. Ahora mismo se acaba de frenar en los 4.410, estamos hablando del 23,6%, pero que podría ser posible un escenario de todavía corrección hasta la llegada a ese 38%, más o menos 4.440, donde pues ahí encontraría una importante resistencia y podría producirse la continuación bajista en esta tendencia bajista que ya tenemos y sobre todo en este marco temporal que se ve clarísimamente. Si perdemos esta zona, los mínimos del día, lo dicho, 4.340, 4.320, el siguiente soporte aquí en el S&P 500. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, aquí también se aprecia la sesión de ayer muy bajista, esta vela contundente cerrando en mínimos de todo el rango. Y ya ahí ha tocado casi el 61,8% de retroceso. Perdió lo que era un soporte muy fuerte en el Nasdaq, que es ese último nivel, ahí lo veíamos, ¿no?, esa comparativa con el S&P 500. El S&P 500 todavía está justo en este nivel de aquí, ¿no?, a modo de comparativo. El Nasdaq no, el Nasdaq ya lo ha perdido el retroceso del 38 y la confluencia de este último nivel. Y estamos en el retroceso ya del 61,8%. Ayer se cargó el retroceso del 50%, perdió la media de 200 en 4 horas y llegó directamente ya en la sesión de hoy a ese 61,8%, cerquita de los 13.900. Si perdemos esta zona, nos vamos al retroceso del 76,4%, que también hay un soporte allí, lo veremos en marcos menores. Bajamos 4 horas. Mirad, este marco de 4 horas nos ayudará a encontrar este soporte siguiente. Aquí había una pequeñita zona de soporte convertida luego en resistencia, se rompió, se produjo ahí un punto de acumulación. Estamos hablando de los psicológicos también, número redondo, 13.500. Por tanto, una pérdida del soporte actual en los 13.900 mínimos del día podría llevarle a los 13.500. Vamos aquí a ampliar el gráfico de 4 horas. Bien, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos que la principal resistencia, aquí encontramos dos. Una, estaríamos hablando de los 14.365, más o menos 14.350, donde hay una zona de resistencia técnica. Estamos hablando de ese nivel en gráfico diario y también del retroceso del 61,8%. Pero es que entre medio, en el 38,2% de este último tramo bajista, encontramos a la media de 200 en 4 horas. Por tanto, estamos hablando de la zona de los 14.000, más o menos 200. Podría ser un punto de resistencia, si sigue la corrección y avanza, ahí dejar de subir e iniciarse la continuación bajista. Son 2 puntos potenciales, 2 zonas de resistencia para finalizar la corrección. Si no es que finaliza antes, depende un poco. Hoy creo que la influencia de todo y la última palabra pues lo tendrá el dato de inflación a las 2:30, queda nada, 1 hora y cuarto para esa publicación y dependiendo un poco de cómo se suceda todo, pues la continuación bajista se va a producir antes o puede ser que vaya a buscar niveles de resistencia mayores para desde ahí poder producirse, si es que lo hace, la continuación bajista. Lo importante es saber detectar los niveles relevantes de resistencia y aquí los tenemos. He marcado uno aquí intermedio que es justo donde está el precio ahora mismo girándose, que aquí en 1 hora lo veremos más claro. Ahí se ve, ¿no? Un poco es un nivel técnico. Estamos hablando de los 14.050 más o menos. Aquí dejo en el gráfico de 1 hora un último mínimo
que se rompió y que justamente ha actuado de resistencia. Es una resistencia menor. No habría ningún problema para romperse ir a buscar resistencias mayores. Realmente un poco la he marcado porque técnicamente es un nivel y nos puede dar incluso algún juego a nivel intradía en la operativa. Bien, pues nada más. Ahí tenemos contexto bajista, caídas, llegando, pues vamos de soporte en soporte, perdiendo niveles de soporte relevantes. Y vamos a ver el dato de inflación, pues qué dato nos da, qué dato arroja, y vamos a observar los movimientos a continuación. Nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.